Damos gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo en este culto. Gracias al Señor por las ofrendas que hemos podido darle al Señor en esta noche también. Hay un famoso predicador de ya hace 2 siglos atrás que se llamaba Charles Spurgeon. Este hombre fue muy conocido y tenía como sobrenombre el príncipe de los predicadores. Durante su ministerio predicó a muchísimas personas allí en Londres, pero también fue un formador de pastores, ya que durante su ministerio formó a muchas personas para que predicaran la palabra de Dios. Escribió, entre varios, un libro que se llama Discurso a mis estudiantes, donde da consejos acerca de cómo deben ser los que sirven al Señor. Cuando este hombre predicaba, siempre sucedían diferentes conversiones. Mucha gente aceptaba a Cristo cuando hacía el llamado a recibir al Señor, a lo que él decía que ese era el milagro más grande. Y también sucedían otros milagros. En una oportunidad, uno de los estudiantes que ya pastoreaba una iglesia le dijo a este predicador: cuando usted predica, ¿siempre hay conversiones? ¿Siempre pasa el milagro de la salvación? Sí, le dijo Spurgeon. ¿Y sabe por qué? Porque yo siempre estoy esperando un milagro. Cuando usted predica, ¿espera un milagro de parte de Dios? Y otro pastor dijo: ¿o espera conversiones de parte de Dios? No, no siempre. Bueno, dice, tiene que cambiar, tiene que esperar que siempre suceda algo. Y en esta noche yo tengo la expectativa de que realmente suceda algo de parte de Dios entre nosotros. Quisiera que leamos un texto de la palabra de Dios en Marcos capítulo 11 a partir del versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La fe, hermanos y amigos, quiero decirle que es muy importante. En una oportunidad leí que un distinguido médico del Hospital Británico dijo que era imposible o que es imposible ayudar a alguien que no tiene fe. Es muy difícil, por más ciencia, por más tecnología, por más avances que haya médicos, es imposible, decía este médico, ayudar a alguien que no tiene fe, porque es como que la persona cae en un túnel, que no tiene de dónde tomarse, que no tiene esperanza, y que por más que las medicinas y los médicos trabajen, si la misma persona no confía en que puede haber una solución, en que puede curarse, en que puede salir adelante, es muy, pero muy difícil. Este médico usaba la palabra imposible. También hace algunos años atrás fui de visita a una ciudad balnearia y me quedé sorprendido al observar que muy lejos del puerto, a varios kilómetros del puerto, había un barco encallado sobre la arena. Como conozco a personas de ese lugar, les pregunté: ¿qué pasó? ¿Cómo este barco vino tan lejos hasta acá? ¿Cómo llegó? Y me dijeron: bueno, hace 2 o 3 semanas atrás hubo una tormenta muy fuerte, vientos huracanados, y entonces trajeron el barco tan lejos del puerto. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pasó eso? Volví a preguntar. Y es que las amarras del barco no estaban bien agarradas, no tenían arraigo. Los palos donde estaban atadas estaban podridos, no tenía de qué tomarse. Y por eso cuando vino la tempestad, cuando vino el viento, lo arrancó con tanta facilidad del lugar y después el viento se ocupó de llevarlo tan lejos. Hermanos y amigos, esto es lo mismo que nos ocurre muchas veces a las personas que no logramos desarrollar una fe en el poder de Dios. Terminamos como un barco a la deriva. Parece que no hay nada que nos pueda aferrar o amarrar a Dios. Y creo que todos sabemos que las tempestades de la vida,
los vientos huracanados vienen a nuestra familia, a nuestra vida, y a todos sin excepción nos llegan problemas, dificultades, y solamente podemos enfrentarlas cuando tenemos la fe correcta, la fe en el Señor Jesucristo, la fe que nos hace firmes, la fe que nos hace salvos. Saben, cuando uno conversa, y seguramente le debe pasar a ustedes cada día en su trabajo o en el vecindario, vemos que las personas parece que están tan agitadas por las distintas emociones, por las pruebas, por los sinsabores, porque hay tanta dificultad, hay tanto problema, hay tantas cosas que pasan día a día y las personas parecen que están siendo llevadas de un lado al otro porque no tienen esa ancla que se llama fe. Todo lo que hacemos en la vida necesita de la fe. ¿Saben? Dicen los científicos que el ser humano puede aguantar 40 días sin ingerir alimento, 40 días sin comer. Dicen los científicos que podemos pasar 5 días completos sin beber ninguna bebida, ni agua, ni nada. Incluso dicen que podemos aguantar hasta 5 minutos sin respirar. ¿Sí? Estas son todas cosas que podemos llegar a soportar. Pero saben que en la vida no podemos vivir ni un segundo sin fe, porque todo lo que hacemos en la vida requiere fe, ¿sí? Cuando subimos a un colectivo tenemos fe que va a llegar al destino que indica su cartel. Cuando abrimos un paquete de arroz tenemos fe que ese paquete de arroz no tiene algo que nos va a hacer mal y lo ponemos para cocinarlo. Cuando subimos al auto sabemos que tenemos fe, por lo menos que el freno va a andar para cuando lo necesitemos. Y así en todas las cosas de la vida nos movemos por fe, pero tenemos que movernos por fe, por una fe correcta que es la fe en Jesucristo. Día a día somos movidos también por la esperanza. Sean, hoy hay en una iglesia acá en el centro que va a haber casamientos masivos, creo que como 20 o 30 parejas van a oficializar delante del Señor y pedir su bendición para casarse. Pero para casarse sin duda es que hay que tener fe, porque cuando una pareja se casa lo hace con fe y esperanza porque no sabe qué va a pasar en el futuro. El matrimonio es como una gran aventura. Cuando un matrimonio decide tener un hijo también ejerce su fe porque no sabe qué va a pasar en el futuro. Son movidos por la esperanza. ¿Saben? También leí de un pintor muy famoso que pintó muchísimos cuadros, era muy conocido y cuando llegó a su vejez, cuando ya era un anciano, la artritis, que es una enfermedad que afecta sobre todo los músculos de las manos, lo tenía tan mal que le costaba muchísimo pintar. O sea que para él pintar era un sufrimiento terrible. Pero este hombre, a pesar de eso, seguía pintando y lo hacía con un dolor tremendo. Y un periodista que lo conocía le preguntó cómo a pesar de su sufrimiento lo sigue haciendo, ¿por qué sigue pintando? Y él le respondió, el dolor se va, pero la belleza permanece. Y el periodista le puso al título del reportaje que hizo, esto es la verdadera esperanza, ¿sí? Tenía esperanza que su obra permaneciese más allá del dolor que a él le causaba poder pintar sus cuadros. Hermanos, tenemos que tener una fe correcta en el Señor. Saben, le voy a invitar a que busquemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Allí se nos relata una historia muy conocida. Los cristianos, o mejor dicho, vamos a leer después del versículo 23 al 31, pero yo simplemente les voy a relatar la historia de aquel paralítico que fue sanado en la puerta del templo. Dice que los apóstoles, Pedro y Juan, iban a la casa de Dios a la hora de la oración, porque lo tenían por costumbre. Y cuando se estaban acercando al templo, dice que había allí un hombre, un paralítico, que estaba esperando recibir alguna limosna, alguna moneda, alguna ayuda para su vida, algún dinero. Y dice que Pedro se adelantó
y le dijo a aquel hombre, entre Pedro y Juan le dijeron, mirá, no tenemos plata, no tenemos oro, no tenemos la ayuda momentánea que necesitas ahora y que estás pidiendo, pero lo que tenemos, eso te vamos a dar. Y le dijeron, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, se afirmó sobre sus tobillos y comenzó a caminar. Un milagro tremendo. ¿Y qué pasó? Imagínense si nosotros conociéramos a un paralítico de algunos de los que hay por la ciudad y de repente se levanta y comienza a caminar. Se armó un gran alboroto. La gente se sorprendió porque este hombre glorificaba a Dios y daba testimonio de su sanidad. Y mucha gente comenzó a hablar del milagro. Y los religiosos que ya habían estado en contra de Jesús y ahora veían que los seguidores de Jesús hacían en el nombre del Señor este gran milagro, comenzaron a atacar a los cristianos. El resultado fue que los apóstoles fueron detenidos, fueron interrogados, fueron amenazados para que no sigan hablando en el nombre del Señor, para que dejen de testificar y hablar del poder de Dios. Y el Señor, a pesar de que ellos estuvieron detenidos, a pesar de que ellos fueron amenazados, el Señor con un gran milagro también los libró. Y allí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 23, nos relata qué pasó después que fueron puestos en libertad. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y le pido que presten atención ahora a estos versículos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Les decía al principio que siempre tenemos que estar esperando de parte de Dios un milagro, una intervención, venir a la iglesia con la expectativa de recibir algo de lo que Dios tiene para nuestra vida, para esta semana, para este día en especial. En este texto se nos cuenta que los apóstoles y discípulos y siervos del Señor estaban haciendo justamente lo que Jesús les había dicho que hagan: compartir la palabra, hablar del Señor. Y el Señor se manifestaba con este gran milagro, sanando a un paralítico. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa más buena! ¡Qué interés, qué bueno que es, qué lindo que es cuando Dios interviene y transforma y cambia una vida! Porque este paralítico no solamente fue sano físicamente, sino que pasó a ser un seguidor del Señor. Y además, por este milagro, ¿cuánta gente pudo escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Cuánta gente se sorprendió? ¿Cuánta gente que conocía al paralítico podía comprobar por sí mismo el poderoso obrar de Dios? Y allí se levantaron algunos para querer frenar la obra del Señor. Pero el Señor con mano poderosa liberó a los apóstoles. Y lo interesante es que cuando van nuevamente allí con los suyos, cuando van al lugar donde los hermanos estaban reunidos, orando y clamando por los discípulos, pasa esto tan
extraordinario. Los discípulos escuchan a los apóstoles decir: mirá, Señor, las amenazas que recibimos. Nos dicen que no hablemos de Jesús, que por ningún motivo lo nombremos al Señor. Pero Señor, mirá las amenazas de ellos. Pero por otro lado, concédenos, Señor, concédenos que con todo denuedo nosotros prediquemos la palabra del Señor. Concédenos que hablemos tu palabra. Qué bueno. Y este pedido de parte del Señor sigue vigente hoy en día. Él quiere que sigamos hablando su palabra. Él quiere que sigamos llevando su reino adelante. Él quiere que sigamos hablando del amor, de la salvación que Él ofrece a toda la humanidad. Él quiere que siempre estemos esperando el milagro de la salvación. Pero dicen también que mientras predicamos con todo de nuevo tu palabra, le piden al Señor que Él extienda su mano para que haga milagros. Dice: sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Les decía al principio y les hablaba acerca de la fe, que vivimos en un mundo con muchísimos problemas, con personas con mucha angustia. Hemos tenido, y seguramente ustedes también, la oportunidad de hablar con distintas personas y siempre se manifiestan los problemas, las necesidades, las enfermedades, el dolor que el ser humano va teniendo. Y aquí el Señor nos dice en este texto que hemos leído que nosotros tenemos que predicar con todo de nuevo la palabra, pero también, como hicieron aquellos apóstoles, pedirle al Señor que Él haga señales, que Él se manifieste, porque Él sigue siendo el mismo que ayer. Él puede y quiere ayudarnos en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras dificultades, pero tenemos que tener una fe certera en Jesucristo para que esas olas y esos vientos huracanados que vivimos día a día no nos lleven a la deriva. Confiemos plenamente en el Señor, depositemos toda nuestra fe en Él y esperemos que sucedan estas señales y tengamos fe que el Señor va a obrar y va a hacer maravillas. Esta es la actitud que debemos tener, porque dice que cuando los hermanos oraron de esta manera, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando los cristianos buscamos realmente con fe del Señor y que a pesar de todo estamos dispuestos a servirles, y cuando le pedimos al Señor que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, que nos dé oportunidades para predicar su palabra, y oramos de esta manera y tenemos confianza en Él, el Señor dice que nos llena de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que, como decía Spurgeon, tener siempre expectativas de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer cosas diferentes, que no hemos sido llamados solamente para vivir una vida donde no veamos a Dios obrando. Dios quiere obrar y que ha querido, quiere y lo hace de esta manera a través de sus hijos, a los que ha llamado, a los que ha salvado, para que también seamos testigos. Recordemos que la promesa que dio el Señor Jesucristo a los discípulos y a todos nosotros de que iba a venir el Espíritu Santo tenía un propósito muy específico, que recibamos poder para ser testigos del Evangelio. El poder que viene del Señor es para que compartamos la palabra de vida, para que compartamos esta esperanza de salvación que hay en Jesucristo para toda la humanidad. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu forma de vivir como cristiano? ¿Estamos siempre pendientes del Señor? ¿Estamos confiados del Señor? Hermano Elpidio contaba este testimonio y a mí se me achicaba el corazón y a la vez me alegraba, porque le conozco a Roberto, un hombre joven, con familia, y qué prueba, pero allí él como cantó la canción, ¿no?, que es un texto bíblico. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Él siempre está cuidándonos.
Confiemos y esperemos, porque los milagros de Dios existen. Dios está presente. Dios quiere ayudarnos a cambiar vidas. Yo quisiera desafiarlos en esta semana a que puedan hablarle a la gente de la esperanza que hay en el Señor. Que si hay problemas, Dios puede intervenir y Dios quiere intervenir para ayudarlos. Y que tengamos una fe confiada en Dios. Recuerden que ni los médicos dicen, si no hay fe, no podemos ayudar. Es casi imposible. Si no hay fe, las cosas no suceden. Pongamos y depositemos nuestra fe en Cristo y oremos para que el Señor extienda su mano, para que el Señor se manifieste, para que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, pueda decirle a esta sociedad tan necesitada que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay cambio, que el Señor quiere hacer algo nuevo con aquellos que lo necesitan. ¿Saben? Muchas veces hay otros personajes que de distintas religiones o grupos que hablan y ofrecen soluciones que en realidad no lo son. Pero nosotros sí tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la verdad y tenemos que decirla a las personas, tenemos que compartirlo. No nos podemos quedar con esto tan grande que el Señor nos ha dado. Oremos como hicieron los apóstoles para tener valor, para que el Señor nos conceda predicar la palabra con todo denuedo, pero oremos también pidiendo que el Señor acompañe esa predicación manifestándose con poder, haciendo cosas nuevas, haciendo milagros, transformando vidas. Amén. Le voy a invitar a que se pongan de pie y yo quisiera orar por cada uno de los que están presentes y quisiera también desafiarlos. Si alguno siente en su corazón de pasar aquí adelante, de pedir que el Señor bendiga su vida en manera especial, de poder como un testigo de Cristo ser alguien que lleve adelante la obra del Señor, yo quiero orar por... ¿Cómo es tu nombre? Luis, vamos a orar por Luis y si hay alguno más que quiere pasar, vamos a estar orando. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos aquí en esta noche y hemos venido a rendirte culto, hemos venido a compartir tu palabra, hemos venido, Señor, a pedirte que tú hagas una obra nueva. Yo quiero pedirte muy especialmente en este momento por este hombre, este joven Luis que ha pasado aquí, para que tú bendigas su vida, para que tu Espíritu Santo toque su corazón.